Hola, ¿cómo están a toda la audiencia de Planet Ciencia? Hoy estamos hablando con la licenciada Adriana Raca y con el psicólogo Raúl Oviedo. Adriana Raca es profesora titular de Dirección General en la licenciatura en Administración y en el trabajo final integrador de la licenciatura en Turismo, ambas de la Universidad Nacional de Rosario. Adriana Raca también es codirectora del proyecto Género y Gestión, Peculiaridades de la Conducción Femenina, y es directora de Desarrollo y Asistencia Técnica para Emprendedores y Pymes, dependiente del área de Ciencias de la Universidad Nacional de Rosario. Por su parte, Raúl Oviedo es psicólogo, es magíster en Administración y psicólogo, profesor titular de Metodología de la Investigación y de Administración de la Comercialización en la licenciatura en Administración, y es también director del mismo proyecto Género y Gestión, Peculiaridades de la Conducción Femenina. Hola Raúl, hola Adriana, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andas? Bueno, un gusto poder charlar con ustedes sobre este trabajo que presentaron recientemente en las Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Rosario. El nombre del trabajo es El desafío de emprender siendo mujer, el aporte de la Asociación Civil CRIAR, Comunidad de Mujeres Emprendedoras. Y la idea es que charlemos un poquito sobre lo que presentaron, sobre su experiencia. Creo que uno tiende a escuchar mucho de emprendedorismo siempre enfocado en el género masculino, y me parece, por lo menos en mi experiencia, que uno no escucha hablar mucho, o no, tal vez históricamente no se le haya dado mucho, no se haya hecho mucho hincapié en el emprendedorismo femenino. Así que me quieren empezar contando cómo surge la idea de investigar sobre este tema. Bueno, esto surge en el 2018. Yo empecé a trabajar, bueno, en ese momento yo era la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y se acercó a la facultad la licenciada Jimena Tomarelli, que es otra licenciada en Administración, que fue alumna nuestra, y que es una de las fundadoras de CRIAR. CRIAR es una asociación civil orientada a mujeres emprendedoras, que es una asociación civil de acá de Rosario, cuya presidenta es Cecilia Ribeco, bueno, y Jimena es una de las fundadoras y una de los miembros, digamos, de la comisión de esta asociación. Y ellos trabajan acá en Rosario y después trabajan en San Juan, bueno, y tienen en otros puntos en Santa Fe y otros puntos del país. Ellas se acercan, bueno, justamente con esta idea. Ellos venían trabajando desde el 2015 con lo que es el programa de Mujeres Emprendedoras, que es un programa de formación en gestión orientado a las mujeres que emprenden, asociadas a CRIAR, pero también abierto a la comunidad. O sea, no es que se limite exclusivamente a formar a las asociadas de CRIAR. Bueno, ahí empezamos a trabajar. En ese primer año fue un poco informal el vínculo. Buscamos algunos alumnos de la licenciatura en Administración y de Contador para que también hicieran un mentoreo a estos proyectos y comenzamos con las formaciones. Después ya en el 2019 lo formalizamos, ganamos logramos aplicar a una convocatoria de la universidad, en la que entonces tuvimos algún tipo de financiación, continuamos trabajando en esto. Después en el 2020, bueno, con la pandemia se vio interrumpido, retomamos en el 2021, casi todo virtual, pero bueno, pudimos retomar, ya con un convenio de extensión. Y bueno, en el 2022 nos volvimos a presentar otra convocatoria de estos programas de extensión de la universidad, donde incorporamos a lo que es el rol de extensión, lo que es investigación. Y ahí se suma Raúl Oviedo. Bueno, con Raúl nosotros ya venimos investigando juntos desde el 2008, pero en otras temáticas. Se suma Raúl y ahí sumamos a lo que es extensión, a lo que era todo este trabajo, la parte de investigar. Básicamente ahí el foco estaba puesto en que habían obtenido esas mujeres que habían transitado por el programa desde el 2018, qué análisis hacían del programa, si les había servido, qué es lo que les había sumado, bueno, qué cosas querían mejorar o qué cosas, bueno, cuáles eran sus sugerencias y demás. Y bueno, después ya seguimos en el 2023, y ya para este año firmamos de nuevo otro convenio marco de colaboración, y nosotros empezamos a trabajar en este proyecto de género y gestión, que no está orientado exclusivamente a emprendedorismo,
sino que apunta a todo lo que tiene que ver con la conducción femenina, pero que este primer año quisimos enfocarnos o de alguna manera profundizar lo que tenía que ver con la investigación con CRIAR, así que bueno, profundizamos más una cuestión más de entrevistas, en profundidad, con autoridades, con emprendedoras, un poco en contraposición a lo que ya habíamos hecho, que había sido más un tema de encuesta o simplemente más de recabar información más cuantitativa. O sea, nosotros venimos trabajando como equipo desde el año 2008, tuvimos en su momento diferentes directores, arrancamos con Gustavo Blutman, después la doctora Cristina Arriaga. Yo asumo como director del equipo en 2017 y desde entonces venimos trabajando diferentes problemáticas más hacia adentro de la facultad. Los últimos 2 proyectos de investigación que tuvimos tenían que ver con la formación de competencias en ciencias económicas y el último proyecto particularmente con la realidad profesional del licenciado en administración. Cuando tocó renovar, en 2023 teníamos que hacer la renovación de proyectos, dijimos tenemos que salir y buscar algo nuevo, y bueno, en la charla surgió la idea de tocar algo que tenga que ver con las temáticas de género y diversidad. Estábamos así, digamos, con la idea, viendo cómo lo bajábamos, y terminó saliendo este proyecto de género y gestión, donde nos decidimos a enfocar en lo que tiene que ver con las particularidades o las peculiaridades de la mujer en roles de conducción, la mujer en gestión, la mujer ejerciendo el liderazgo. La idea nuestra es, viendo que venía esta moda de los estudios de género, que en económicas los estudios de género se enfocan particularmente en las desigualdades, en las brechas, en resaltar los aspectos negativos, decimos nosotros, de cómo la mujer cobra menos, a la mujer se le hace más difícil. Entonces dijimos, todo eso ya está estudiado, todo eso ya está visto, ¿qué podemos aportar nosotros que tenga que ver con la administración? Nosotros somos docentes de la licenciatura de administración, pertenecemos al Instituto de Investigaciones en Administración, y entonces ahí fue que dijimos, vamos a buscar qué tiene de particular la mujer en la conducción, si hay un estilo de conducción femenino, si hay competencias en las que las mujeres destacan por sobre los hombres, si hay competencias en las que por ahí necesitan mayor desarrollo. Entonces, ahí pensamos la temática y como dijo Adriana, cuando arrancamos, nosotros vamos a trabajar de 2024 a 2027. La idea es, a lo largo de estos 4 años, ir estudiando mujeres en roles de conducción en distintos ámbitos. Mujeres en el ámbito público, mujeres en empresas privadas, mujeres en el ámbito universitario. La idea sería cerrar con el ámbito universitario como para retomar un poco lo que veníamos trabajando. Y para empezar, como habíamos estado trabajando la cuestión de las mujeres emprendedoras, como dijo Adriana, nos pareció interesante retomar este vínculo que tenemos con CRIAR y darle un toque más cualitativo. Nos gusta siempre trabajar con los 2 enfoques, trabajar con un enfoque mixto para enriquecerlo. Entonces, ya habíamos trabajado la parte cuantitativa con estas chicas, trabajamos este año particularmente con un enfoque más cualitativo, presentamos en el trabajo que usted mencionó de las jornadas de universidad, un trabajo con las directoras, la gente a cargo de la Asociación Civil CRIAR, y después para las jornadas internas que tenemos en la facultad, hicimos un trabajo también de corte cualitativo con entrevistas a emprendedoras con el desarrollo de las experiencias personales, enfocado en la experiencia de emprender siendo mujer. ¿Qué sintieron? ¿Qué desafíos encontraron? ¿En dónde encuentran esas que están sus fortalezas? ¿En dónde encuentran esas que están sus debilidades? Y como veníamos trabajando por esta Asociación Civil CRIAR, le agregamos también lo que tiene que ver con la Escuela de Oficios de UNR. Todas las emprendedoras con las que trabajamos estaban vinculadas a algún tipo de capacitación brindada por la universidad. Le agregamos también la pata de lo que aporta la universidad pública a las emprendedoras. Cómo estas capacitaciones las han enriquecido, qué es lo que les ha aportado.
Bien, realmente un recorrido muy interesante, ¿no? De cómo viene desarrollándose el proyecto y la idea ustedes general que tienen y dónde están parados ahora. Eh, ¿Qué diferencias hay entonces en base a lo que ustedes han visto hasta ahora en los estilos de gestión entre el género femenino y el género masculino? Bien, bueno, lo primero es que más allá de que nosotros nos querramos posicionar en esto que dice Raúl, que es la parte positiva, lo real es que el tema del techo de cristal y las limitaciones surge siempre. O sea, esto es real, digo, o sea, no es a lo mejor el punto donde nosotros apuntamos como a profundizar, pero es algo que surge, es lo primero que surge, o sea, cuesta mucho conseguir en las entrevistas o cuando uno habla con las autoridades y demás, las autoridades de CRIAR o de las distintas asociaciones que nuclean a mujeres emprendedoras, ubicarse en el lado de cuáles son las fortalezas, porque lo real es que esto que vos decías antes, las debilidades o las amenazas, llamémoslo así, son realmente fuertes. Es decir, es real que las mujeres en general emprenden más por necesidad que por oportunidad o por placer o por vocación. Esto es una realidad. Y esto tiene que ver con las desigualdades de género que se dan en los otros ámbitos. Digo, la mujer tiene por ahí más dificultades, sobre todo lo vemos mucho en mujeres con nenes chiquitos, que bueno, con familias a cargo, donde es muy dificultoso el trabajo en relación de dependencia. Lo que muchas veces se estudió y se plantea como esta cuestión de que a las mujeres se le complica el equilibrio trabajo-hogar, es justamente para muchas mujeres emprendedoras su punto de partida, el disparador que las lleva a emprender. Como no puedo estar 8 horas en una oficina y dejar a los chicos, el emprender me da la oportunidad de tener un ingreso sin salir de casa, sin abandonar a los chicos, manejando mis propios horarios. Exacto, esto es algo que surgió, por eso digo que, bueno, más allá de, hay una lógica también en el tema de la dificultad de la mujer a la hora de insertarse laboralmente o de verse frustrada por esto que siempre hablamos, ¿no? De las faltas de posibilidades de desarrollo en su trabajo en relación de dependencia o las remuneraciones que son más bajas. Entonces, de pronto, para muchas de estas emprendedoras, la relación de dependencia no termina siendo una buena opción. Entonces, a la hora de elegir, es el marido el que trabaja en relación de dependencia en alguna organización y ellas toman esta posibilidad o esta oportunidad de emprender, como bien decía recién Raúl, como una instancia, digamos, de inserción laboral. Esto es un dato interesante. En Argentina, entre el 40 y el 45% de los emprendimientos están liderados por mujeres, pero sin embargo pasa esto que vos mencionabas al principio, Claudio, de que por ahí está un poco invisibilizado el fenómeno. Pero esto también tiene que ver porque de pronto las mujeres emprenden en rubros que no son tan, digamos, tan llamativos o que no están tan visualizados, porque algo que también surgió es que las mujeres tienden a repetir lo que tiene que ver con las tareas de cuidado en los propios emprendimientos. Entonces, la mayoría de los emprendimientos liderados por mujeres están en el rubro gastronómico, en el rubro de indumentaria, puede haber algún tema de comercio, de reventa, la cuestión artesanal. Entonces, no son... a lo mejor con la aromatización, decoración... Claro, no son rubros tan vistosos, digamos, o que estén tan, por ahí de pronto todo lo que tiene que ver con la tecnología y demás, en general, esto pasa en todo, ¿no? Hay una brecha tecnológica entre hombres y mujeres, y entonces en general las mujeres, si bien usan la tecnología en el sentido de usar redes sociales o usar e-commerce o alguna cuestión, no son emprendimientos en general de base tecnológica. Digamos, en general son emprendimientos más tradicionales. Sin irnos de tema, justamente eso es importante destacarlo también. Para muchas de estas mujeres, las redes sociales y el avance tecnológico les permite justamente emprender por el hecho de no tener que alquilar un local, tener tanto costo fijo y poder trabajar mucho a través de redes. La mayoría comercializa a través de redes. Y trabajar desde la casa, lo que Raúl también mencionaba antes. Ese es otro punto importante. Justamente... Adriana, no
los proyectos, al menos lo que venimos viendo, no se caracterizan particularmente por la innovación, por ser proyectos disruptivos, por traer modelos de negocio particularmente atractivos, y por eso es que cuando uno ve que en las noticias hablan de emprendedores, la mayoría son masculinos, porque las mujeres, como dijo, se dedican a gastronomía o a indumentaria, accesorios, etcétera, que sí, no son tan mediáticos. lo mismo, pero como son, o sea, cada una tiene sus peculiaridades, cada una aporta algo original en lo que hace, pero no son proyectos particularmente vistosos ni proyectos que vayan a estar en las noticias por sí. Bien, bien, interesante. Un poquito estábamos viendo que me estaban contando algunas de las cuestiones que ustedes habían mencionado en el trabajo que presentaron en las jornadas, ¿no? O sea, los temas de los emprendimientos, ¿qué hay sobre los temas de los estilos de gestión que ustedes también habían hecho? O sea, sí, hay bueno. Hay toda una cuestión que tiene que ver con la mayor empatía. Las mujeres emprendedoras destacan por una mayor empatía, por una relación más personalizada con las clientas, un mayor estar atento a la cuestión emocional. Otro punto importante es prestar más atención, por ejemplo, a todo el tema ambiental y social. La mujer está más conectada con estas cuestiones que tienen que ver con el bienestar, que tienen que ver con la responsabilidad social en sí misma, con esta cuestión de atender a los más vulnerables. Eso también salía, pensar en la inclusión, pensar en estas cuestiones. Sobre todo, todo lo que tenga que ver, porque de vuelta está relacionado con esto del cuidado, ¿no? Este perfil más de cuidar que tiene la mujer naturalmente, llevarlo al cuidado del ambiente, y eso lo notamos muchos de los emprendimientos apuntan a reciclar, a economía circular, a no generar contaminación, o sea, hay mucho foco en eso, a lo orgánico, a todo lo que tiene, a lo nutricional, a todo lo que tiene que ver, digamos, con esa orientación más de triple impacto. Hay un foco en el triple impacto, y otro punto que fue muy resaltado en los trabajos, pero bueno, también hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos particularmente con emprendedoras que están vinculadas a través de una asociación civil, pero lo que ellas resaltan siempre es la construcción de redes. Valoran muchísimo la construcción de redes con otras emprendedoras. Esta idea de, por ahí, digamos, en el macho está más la cosa de la competencia, el otro como mi adversario, el no compartir información con el otro, porque no le voy a ceder, la información es poder, no le voy a ceder información, no le voy a compartir mis proveedores, no le voy a compartir mis estrategias para que no me copie. En cambio, entre las mujeres eso no se da. Al contrario, es valorado el entretejer redes, el apoyarse mutuamente, el ayudarse, el comentarse y darse información, pasarse contactos. Sí, lo que tiene que ver con la sororidad, ¿no? Digo, con un comportamiento más sororo, más solidario. Y si bien obviamente nosotros, puntualmente, parte de del universo encuestado y entrevistado es el que forma parte de la red CRIAR. Pero también están las chicas que participaron de la Escuela de Oficios, que no necesariamente están nucleadas, y también valoraban el tema de la pertenencia, de conformar un equipo, conformar grupos. Si bien cada una sigue trabajando en su proyecto, hay algo que todos mencionan, que el camino del emprendedor es bastante solitario, ¿no? Esto es algo que se habla, no solo las mujeres, digo, los hombres también lo mencionan. El hombre que emprende también siempre hace mención a que ese camino es de bastante soledad. También es real que la mayoría no trabaja en equipo. Eso, hay algunas que ya han crecido y tienen entonces un equipo con el que trabajan, pero no son la mayoría, digamos. Hay desde microempresas, podríamos llamar, que ya tienen gente a cargo, y después en los otros casos trabajan solo. El generar este vínculo lo que permite es, primero, como decía Raúl, ayudarse, compartir tips, darse contención,
Y después también hacer negocios entre ellas, o sea, de pronto, bueno, el que fabrica etiquetas le vende la etiqueta al que hace ropa y el que hace, bueno, entonces también se va generando un ecosistema donde se van apoyando, entonces la red no solo es importante desde el punto de vista más psicológico, digamos, de formar parte de una tribu, sino que también importante desde el punto de vista comercial, porque bueno, también se ayudan o compran juntas y entonces por ahí pueden obtener mejores precios. Bueno, esto es interesante. Y el tema esto que decíamos de la tribu sí lo marcan muchos, y acá sí hay una diferencia, porque en general el tema de la autoestima o el tema de la valoración personal en las mujeres en general es más bajo que el que tienen los hombres. O sea, las mujeres en general, desde la crianza, nos cuestionamos más a nosotras mismas, digamos, queremos menos nosotros que los hombres. Entonces esto ayuda mucho, el tema del equipo también las ayuda a sobrepasar esas limitaciones que se las ponen ellas solas a veces, ¿no? Porque a veces no es que se las ponen, sino que ellas mismas sienten que no van a poder, y es el equipo, el grupo, el que las sostiene. Por ahí, por ejemplo, nosotros en este trabajo que se hace con Criar, las chicas en el programa tienen que hacer entregables, ir entregando distintos avances, y muchas veces empiezan a caer y son las otras las que en los grupos de WhatsApp o en las reuniones personales dicen, bueno, no, tenés que hacerlo, tenés que seguir. Bueno, y eso entonces ayuda un montón, digamos, todo ese acompañamiento, que es un poco lo que Raúl decía antes, ¿no? Me quedé pensando, porque bueno, hay tantas cosas tantos disparadores, ¿no? En lo que ustedes están hablando. Por un lado, que más allá de que las temáticas de trabajo, los objetivos de los emprendimientos sean distintos muchas veces por el tema de la educación, del tiempo, del acceso a la tecnología, y que obviamente que esa brecha es siempre esperable que se pueda ir acortando cada vez más. Pero por otro lado me quedé pensando en el estilo de gestión, ¿no? Que el estilo de gestión sí sería algo que sería bueno que se comparta en otros ámbitos, que sea más compartido por el género masculino, ¿no? Porque claro, yo creo que eso es innovador realmente. Es innovador y genera otro tipo de organizaciones, porque genera organizaciones más horizontales, más democráticas, más orientadas al bien común o al bienestar. Sí, sin duda. Que es también lo que estamos necesitando más. Y, sí. Y me quedé pensando en algo que decían de que el camino del emprendedor es solitario. Vos nos decías que hay un apoyo mutuo para seguir trabajando, para no decaer, para no caerse. Y bueno, en principio la idea era ver cómo se sostiene al emprendedor, a la emprendedora en este caso. ¿Cómo se sostiene a la emprendedora? Bueno, no, para eso, de cómo se sostiene, bueno, justamente por eso nosotros este trabajo lo habíamos orientado al rol de la universidad en eso, porque creemos que obviamente también hay un montón de asociaciones civiles y de organizaciones del tercer sector que colaboran desde lo que son las capacitaciones, de lo que son los mentoreos y desde lo que es esto, ¿no? El generar vínculos y que esos vínculos se puedan sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, desde la universidad también se dan cursos, bueno, tenemos en este caso justamente el convenio con Criar. Bueno, viste que también hace poco cerramos la competencia de negocios, por ejemplo, que estamos todas las universidades, no solo la UNR, sino todas las universidades de Rosario, públicas y privadas, o sea, la UTN y todas las privadas también, y además de la provincia, la municipalidad, bueno, y lo que se busca ahí, además de dar capacitación y dar mentoreo, eso, que se vaya generando un vínculo con intercambio entre ellos y que eso se sostenga. Es decir, la idea es sostener al emprendedor desde lo que se llama el ecosistema emprendedor, que es desde todas las organizaciones o instituciones que puedan ayudarlo, por la importancia que tiene el emprendedorismo en la generación de empleo y en la generación de desarrollo, ¿no? Es decir, no es que se trate de un emprendedor o de otro, sino del fenómeno en sí mismo. Y que, como decíamos al principio, más en países como, bueno, en todo lo que es Latinoamérica y, bueno, puntualmente en lo que es Argentina, el emprendedorismo tiene un rol central, porque, bueno, justamente cuando la economía empieza a complicarse o la inserción laboral empieza a complicarse, es el emprendedorismo el que por ahí saca adelante a las personas.
Bien. No, estábamos pensando, yo estaba preguntando cómo se sostiene a la emprendedora. Adriana me estaba contando un poco su visión, porque yo, digamos, de lo que veo en general a nivel histórico, cuando uno escucha hablar de, por ejemplo, emprendedorismo, de incubadoras de empresas, que por ahí sería a otro nivel, otra escala, pero la idea es siempre lo mismo, acompañar a alguien que tiene un proyecto que quiere arrancar y que necesita asesoramiento. Y la idea que yo tengo, lo que yo veo, ustedes me corregirán si no es así, es como que siempre nos enfocamos mucho en lo externo, digamos. O sea, nosotros te acompañamos con el asesoramiento legal, cómo conseguir dinero, cómo conseguir equipamiento, el espacio físico. Pero yo digo, bueno, y en este caso estamos hablando de mujeres, a la mujer, a la emprendedora, obviamente que al hombre también, porque todos nos podemos caer. Pero ¿cómo se lo sostiene? ¿Hay una innovación, hay un cambio en empezar a acompañar más a la emprendedora, al emprendedor en ese sentido? ¿O cómo está la situación hoy en día? Lo que nosotros venimos trabajando tiene que ver más que nada con la cuestión de la capacitación. Es muy importante la capacitación para que ellas puedan manejarse de forma autónoma. No es, tráeme tus papeles que yo te calculo los costos, o contame de qué se trata y yo te indico qué es lo que tenés que pagar, sino capacitarlas para que puedan por ellas mismas trabajarlo. En general, lo que más han valorado de las capacitaciones recibidas tiene que ver justamente con esa cuestión técnica, poder llevarla adelante ellas mismas, poder aprender cómo calcular los costos de su propio emprendimiento, cómo poner precio a sus productos, cómo poder por su cuenta buscar financiación, cómo poder preparar ellas mismas un entregable, un resumen de su proyecto, una, llamémosle, presentación formal, si es que tienen que pedir financiación a algún lado, si es que tienen que presentarse a algún concurso. Eso es muy importante, que puedan recibir esa ayuda que no es te doy, es te enseño a que vos puedas después por tu cuenta defenderte. Que no sea, mientras dura el curso, te digo lo que tenés que hacer, sino que durante el curso te formo para que vos después puedas mantenerte por tu cuenta. Perfecto. Sí, por otro lado, por ejemplo, en el caso de criar, para aquellas que están afiliadas, y que bueno, muchas de las que hacen las capacitaciones después se afilian, o sea, se asocian, ¿no? Es una asociación civil, hacen muchas actividades sociales a lo largo del año, yendo por ahí a lo que preguntaba Claudio en cuanto a la cuestión más anímica, llamémosle, o de sentirse parte. Entonces, incluso a veces hacen retiros, de un día, entonces van a Funes, o se van a algún lugar, digamos, se busca también mechar esta cuestión más técnica o más, que es la que mencionaba Raúl, que obviamente es muy importante, con una cuestión más social, de la despedida de año, ir a tomar algo a algún lugar, o sea, bueno, generar esos espacios de encuentro. Por ahí espacios de diálogo a veces, ¿no? Decir, bueno, por eso digo esto de los retiros, entre comillas, ¿no? Decir, bueno, vamos todo el día a un lugar tranquilo, aislado, y ahí cada una cuenta su historia, en qué está, qué sé yo. Y después también se da bastante espontáneamente el intercambio, que eso también es interesante, o sea, se van generando los grupos, no necesariamente todas van a ser amigas de todas, pero se van generando grupos, por eso también nosotros, más allá de que haya una parte de capacitación que seguimos haciendo virtual por una cuestión de comodidad y de tiempos, siempre sostenemos la presencialidad en una parte, digamos, en un porcentaje importante, ¿no? Y los ritos, esto de, bueno, la primera reunión es presencial, la entrega de certificados presencial, después nos vamos a tomar algo a algún lado, o sea, esta cuestión de los ritos también ayuda a generar vínculos, que de pronto es que no es que todas van a quedar amigas de todas, pero si se llevan eso, que eso es tan importante a lo mejor como el plan de negocios, todo es importante, pero eso también ocurre, o de alguna manera fomentamos que ocurra. Pero es importante también el que aprendan a hacer un plan de negocio, claro, que aprendan a formalizar las ideas. Por eso es que lo vinculamos con la carrera.
y por eso nos interesa tomarlo desde el proyecto. Porque no es la idea, hago, o justamente surgen las ideas como, bueno, hago esto, me destaco haciendo tortitas, voy a hacer tortitas, sino es de esto ver cómo armar una idea de negocio, pensar a quién va dirigida, pensar qué es lo que estoy ofreciendo. Toda la parte comercial es muy importante que aprendan a hacerlo, que aprendan a analizarlo, que no sea una cuestión intuitiva de hago lo que me sale, sino que sea algo planificado. Sí, sobre todo que se ponga foco en el valor agregado, ¿no? O sea, ¿en qué me diferencio? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿Qué hago mejor que el resto? ¿Qué es lo que mis clientes van a valorar que yo le voy a dar que no se lo da a otro? Porque, bueno, un poco como hablamos, mejor no son negocios tan innovadores. Entonces, la diferenciación tendrá que estar en el servicio, en la atención, en la parte comercial. Bien. Les pregunto, a nivel, ¿tienen idea más o menos de cómo está el emprendedorismo femenino a nivel provincial y a nivel nacional, si uno tuviera que hacer un mapa? Como decía, de la distribución en las distintas provincias. Sí, tener una idea cómo está. La unión, qué sé yo, acá ustedes está trabajando, digamos, este grupo con el que ustedes vienen trabajando también trabaja con la universidad, Sí. digamos, como que un detalle por ahí de lo que pasa a nivel de la provincia, bueno, y a nivel de país, ¿no? Con este tema. Sí, yo particularmente, la verdad que nosotros no estamos investigando comparativamente como para poder, uno lo que sabe es más de lo que ha leído, de lo que habla. Lo real es que hay muchas diferencias entre lo que es emprender de pronto en las ciudades, de lo que es el emprendimiento rural. Digo, por ejemplo, para dar el ejemplo esto de criar, que ellos también trabajan con emprendedoras agropecuarias en San Juan, y es un universo completamente distinto al de las emprendedoras de Rosario, que en general, como decíamos, emprenden sobre indumentaria o sobre cuestiones gastronómicas y que tienen acceso a muchas otras cosas. Digo, bueno, no es lo mismo un emprendedor en Cava que un emprendedor en el interior, y dentro del interior no es lo mismo uno que esté en la ciudad que uno que esté en el plano rural. Las mayores diferencias la va a encontrar obviamente en los rubros, porque seguro que esto tiene que ver con las posibilidades sobre qué emprender, sobre lo que la persona sabe o conoce. Entonces, obviamente, alguien que se crió en el campo tiene un montón de expertise en cuestiones vinculadas a lo agropecuario y va a ir por ese lado en sus emprendimientos. Y tiene que ver con el acceso a las formaciones y demás, esto que decís vos, o sea, los lugares donde están cerca de las universidades, es de alguna manera mucho más fácil generar estas capacitaciones, estos intercambios, y para la gente, porque también pasa eso, ¿no? Hay muchos que a lo mejor se acercan a la universidad a través de estos programas y después se anotan a estudiar una carrera de grado. O incluso tenemos dentro de las propias chicas que están en criar, chicas que están estudiando en la facultad y a lo mejor esto le da el ímpetu para recibirse. Entonces, ese contexto no es el mismo en los espacios donde no hay universidades cerca. Entonces, la brecha es mucho mayor, lo mismo que la brecha tecnológica, ¿no? En lugares donde no hay internet o hay muy poca señal. Entonces, en realidad eso pasa con las mujeres, pasa también con los hombres, ¿no? Solo que con las mujeres a lo mejor lo que se puede notar más es la cuestión cultural. También los lugares más... No solo está la diferencia en cuanto a la tecnología y la disponibilidad, sino de que justamente en esos lugares está mucho más fuerte toda la cuestión del patriarcado y que la mujer no se queda en casa tranquila y no trabaja. O que el marido le tiene no que... No nace tanto el impulso emprendedor porque están condicionadas con esta idea de que ese no es su lugar, ese no es su rol. Sí, o que el marido le tiene que dar permiso para que lo hagan. Esto es real, o sea, no lo digo en el aire. Hay gente que para poder formar parte o participar en nuestro programa le tuvo que pedir permiso al marido. Para ahí a nosotros nos parece una realidad completamente, pero parece las diferencias son grandes, dependiendo mucho también, más allá del lugar geográfico, de cuán tierra adentro sea, digamos así, cuán lejos estén de las grandes ciudades o de las grandes capitales de las provincias.
Bien, bien, perfecto. Bueno, antes de cerrar, ¿algo más que quieran agregar, que les parezca que haya quedado en el tintero? No, qué yo, básicamente esto de recalcar que hay mucha oportunidad en esto de la mujer emprendiendo, de que hay grandes ventajas, como decíamos antes, en un liderazgo que es más empático, que es más participativo, menos competitivo y que también tiene estas cuestiones del triple impacto incorporada. Pero bueno, que obviamente como todo es algo que hay que visibilizarlo, así que un poco la idea nuestra en todo Hay que esto. visibilizarlos y hay que impulsarlos al mayor riesgo, a Ujú. buscar proyectos más desafiantes. Que bueno, también, bueno, un poco conectando con lo que decíamos recién, tiene que ver también con lo cultural. En lo cultural, por ahí la mujer no siente ese impulso de cambiar el mundo, de generar algo propiamente innovador, porque no han mamado esa idea. Por ahí habría que trabajar sobre eso. Sí, me imagino también que cuando una persona, en este caso una mujer, en general por cuestiones culturales, como estamos hablando, empieza a ver otras posibilidades, empieza a ver que tiene capacidades y que puede, eso es un Ujú. camino de ida y con consecuencias impensables, ¿no? Porque se emprende mucho más que en un negocio o una cuestión comercial, se emprende Claro, otro camino de vida. Así tal que, cual, ¿Sí? tal cual, y eso va escalando. Sí, 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 Digamos, como decís. no surgieron, no nos apareció mencionado en los casos que nosotros hemos abordado, pero obviamente eh, el emprendedurismo es una forma de adquirir independencia, es una forma para algunas mujeres de salir de círculos de maltrato, de círculos de sometimiento. Entonces, Ujú. es algo importante el fenómeno del emprendedurismo por parte de las mujeres. bueno, vos tocaste justamente un tema y me hiciste acordar, a Raúl, de que yo justamente, como estamos viendo temas generales, estábamos hablando de características generales del emprendimiento y yo también tenía anotado por acá en algún lado que ahora no lo, no lo encuentro. Ustedes habían hablado de experiencias personales, que en el trabajo que publicaron en la Ujú. jornada de económicas habían trabajado, mostrado un poco más eso. Bueno, Ujú. ¿qué pueden comentar sobre ese tema? Y bueno, esto que Cada dice, historia es única, sí, cada historia es única, cada una tiene su gen emprendedor que disparó de una manera diferente. en muchos casos tuvo que ver con la autorrealización, con querer, esto que decíamos, que a lo mejor en su trabajo que tienen relación de dependencia no se sienten valoradas, entonces por ahí no lo han dejado, lo siguen haciendo conjuntamente, pero tiene que ver con esto, con sentirse realizados. En otros casos ha tenido que ver con superar momentos personales complejos, desde enfermedades Momentos de hasta pérdida. pérdidas, problemas familiares graves, y entonces ha sido como un escape de alguna manera, ha sido como una forma de poner su energía en otra cosa. La pandemia de COVID fue un disparador importantísimo para el emprendedurismo. Muchas mujeres que no encontraron otra forma de generar ingresos que no sea a través de sus emprendimientos online. Bien, Uh-huh. bien, bien, qué interesante. Las historias de vida a mí siempre me interesan particularmente, ¿no? Porque es lo que está atrás de todo y abajo de todo. Sí, Así sí, que, ¿algo más que quieran agregar? No, por ahí me viene la palabra resiliencia, justamente pensando en esta sí. cuestión de las experiencias de vida particulares. Los casos que hemos estudiado, muchos casos tienen que ver con esta cuestión de resiliencia, de salir de una situación de pérdida, una situación de sometimiento, una situación de desamparo. El emprendedurismo vino a generar esta suerte de ave fénix. Renazco a través de mi emprendimiento. Desde este lugar en el que estaba, lugar oscuro, el emprendimiento me da la oportunidad de reconstruirme y reconfigurarme. Bien, bien, muy interesante, muy, muy interesante el trabajo y un trabajo que está arrancando, ¿no? O sea, que ustedes vienen en el tema hace un tiempo, pero también tienen bastante todavía por delante para seguir investigando y descubriendo. Así que yo les agradezco el tiempo, los felicito por lo que están haciendo. Eh, es algo que es necesario hacer y bueno, seguramente van a ir aportando luz en este tema del emprendedorismo femenino que
donde hay tanto por hacer y tanto por desarrollar, no solamente en lo económico, sino en lo personal. Así que bueno, les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a vos, Claudio, por el espacio. Gracias. Gracias por el interés. Bueno, ya volveremos a hablar seguramente. Nos despedimos de la audiencia y hasta la próxima entrevista en Planet Ciencia. Muchas gracias.